En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra reflexión del tiempo de Cuaresma. Tengo sed en el día 35. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10. Ahora me alegro no porque os hubierais entristecido, sino porque vuestra tristeza os llevó al arrepentimiento, pues os entristecéis como Dios quiere, de modo que de parte nuestra no habéis sufrido ningún perjuicio. Efectivamente, la tristeza vivida como Dios quiere produce arrepentimiento decisivo y saludable. En cambio, la tristeza de este mundo lleva a la muerte. Pongamos atención en esta cita bíblica y reflexionen. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículos 9 al 10. La tristeza que causa Dios en nosotros lleva a la libertad, y la tristeza que nos causa el hombre lleva a la muerte. Madre Teresa dice: cuando miro al tengo sed, había mucho dolor y mucha de su preciosa sangre perdida por la flagelación y la coronación de espinas. Veamos nuestros pecados en ese precioso cuerpo, en cada gota de su sangre. Yo estaba presente, mis pecados estaban presentes ahí. No es sentimentalismo, no cerréis vuestros ojos, mirad, encontrar ahí mis pecados, mi falta de caridad. Fuerte, ¿verdad? En sus meditaciones de Madre Teresa, encontrarse ella profundamente angustiada porque efectivamente ahí estaba, en esa soledad y a la vez en esa oscuridad. Pedro y Judas, dos hombres, dos discípulos atrapados en medio de los acontecimientos que rodearon a la pasión de Jesús. Comparemos brevemente estas dos almas. Hay algunas semejanzas sorprendentes entre ellos. Ambos fueron escogidos por Cristo para ser apóstoles. Ambos conocían a Jesús y compartieron su vida durante su ministerio público. Ambos habían escuchado la enseñanza de Jesús y habían visto sus milagros. Ambos habían predicado el Evangelio bajo la dirección de Jesús y ellos mismos habían hecho milagros. Ambos fueron advertidos de su caída en el pecado en la última cena. Ambos fueron advertidos de que Satanás los buscaba para cribarlos como trigo. Ambos penosamente fallaron a Jesús. Ambos fueron invitados personalmente al arrepentimiento. Ambos sintieron gran remordimiento por lo que habían hecho. Hasta ahí, los dos discípulos están trabajando en el camino de la salvación. Sin embargo, a pesar de todas las semejanzas, existen diferencias muy importantes entre los dos hombres, especialmente en la manera en que respondieron a su fracaso. Desde el principio creo que esa es la parte fundamental, la forma en cómo se responde al fracaso. Por eso es la segunda carta de Corintios 7, 9 al 10. Entonces recordemos este pasaje donde el dolor producido por Dios nos lleva a un arrepentimiento genuino, auténtico de libertad. Y el dolor producido por el hombre nos lleva a la oscuridad, a la muerte. Desde el principio el foco de Pedro estaba en Jesús. Su dolor era más que el dolor que había infligido a su maestro. El centro de Judas estaba en él mismo. Su dolor era sobre el monstruoso pecado que había cometido y sobre su propio hecho terrible. ¿Qué terrible cosa había hecho? ¿Cómo pude haber caído tan bajo? Cuánto lamentamos nuestros pecados porque odiamos nuestra vergüenza. Cuando caemos en la autocondenación, cuando nos enfocamos en los grandes pecadores que somos y en lo necios que hemos sido, cuando preguntamos cómo es posible que hayamos hecho esto, cuando definitivamente nos preocupamos por el yo. Todo esto engendra en nosotros la tristeza del orgullo.
una tristeza impía que puede llevar a la desesperación y a la muerte, como lo hizo Judas. Debido a que la tristeza y remordimiento de Pedro se centraron en aquel al que había herido, su tristeza lo llevó de vuelta a Jesús y a una nueva fortaleza vigorizada por una nueva y más profunda humildad y amor. La suya fue una tristeza que condujo a la alegría. La gran tragedia de Judas es que podría haber hecho lo que Pedro había hecho, si hubiera cambiado el foco de su alma desde sí mismo hacia Jesús. Podría haber llegado a ser un gran santo, incluso con sus faltas y su caída. Pues sí, imagínense nomás que, ¿cómo hice esto? ¿Cómo? Yo? En vez de quitarte tú del centro, porque realmente él no era el centro. El centro era el ofendido, era Jesús. Y hay veces en nuestra propia vida nos confundimos acerca de esto. No nos perdonamos. Entonces es un egoísmo mal encaminado. Una tristeza que lleva, como nos explica Madre Teresa, a la muerte. Cuando nos acercamos al Señor en la oración y en la honestidad, a menudo nos muestra nuestra pobreza, nuestras debilidades, nuestros errores, no para condenarnos, sino para abordar lo que está corrupto en nosotros y para curarlo. Como con Pedro, nuestros fracasos están pensados para renovar, para llevarnos de regreso al Señor. Si nuestro arrepentimiento es como el de Pedro, dará frutos y conducirá a la alegría. En su profunda sed hacia nosotros, Cristo utiliza todo, incluso nuestros pecados. Así es de sorprendente, para llevarnos hacia Él. Si abandonamos humildemente nuestros pecados y se los damos a Jesús, si pensamos en el daño y el dolor que le hemos causado en lugar de la vergüenza y el autodesprecio que nos ha causado, permitiremos que Jesús convierta ese dolor en curación. Por tanto, arrepintámonos por todos los medios, pidamos perdón por nuestros pecados, pero mantengámonos nuestros ojos fijos no en nuestros pecados y en nosotros mismos, sino en Cristo nuestro Salvador. Esta distracción es obra del demonio. Cuando nosotros, por ejemplo, en la forma de relacionarnos, las relaciones humanas, los matrimonios, los trabajadores con el patrón, los maestros con los alumnos, los padres con los hijos, la esposa con el esposo. Y si nosotros nos enfocamos en las virtudes, ¿verdad? ¿Cuál es la virtud que ahí que surgió entre ellos? La virtud de la gracia, de que el Señor les había probado su inmenso amor, porque ellos vieron cómo perdonaba a la pecadora, cómo abrazaba a todos, cómo platicaba con la samaritana. Jesús les mostró, no nada más les dijo. Entonces nosotros, cuando tengamos ese tipo de situaciones con las personas que Dios nos ha puesto en este camino, recordemos que nos centramos en las virtudes de la persona. Y Jesús, a pesar de verlo ahí clavado, a pesar de verlo todo humillado, era una virtud viviente. Que el Señor nos bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.